y en unos genitales externos. Unos genitales internos y unos genitales externos. ¿Sí? Igual que en el hombre. Se me olvidó hacerles una pregunta en la clase pasada, en la clase de reproductor masculino, a ver qué. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los testículos formarán parte del reproductor o pero de los genitales externos o de los genitales internos? Externos. ¿Externos por qué? ¿Porque están por fuera? No. Son genitales internos porque están cubiertos por peritoneo, que se llama la túnica albuginea y eso. ¿Sí? Genitales internos. El único, en el hombre, el único genital externo es el pene. Nada más. El hecho que los testículos estén, digamos por así decirlo, fuera, al ladito del pene, están por fuera del cuerpo y los podemos ver, tocar y etcétera, 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 no quiere decir que sean externos. Son internos. ¿Por qué son internos? ¿Cuál es el concepto para decir que o clasificar que un genital o un órgano, cualquiera, que sea externo o interno? Que esté cubierto por peritoneo. Y en el caso de los testículos, como los testículos se forman a nivel del espacio en el abdomen, cuando el niño se está formando, los testículos se forman abdominalmente, dentro del abdomen, ¿sí? Y cuando ya están formaditos los testículos comienzan a descender hasta el escroto, y a medida que van descendiendo, van arrastrando el peritoneo. Y ese peritoneo es la túnica albuginea. ¿Cierto? Por eso es un genital interno. En la mujer sí es más fácil, digamos, como determinar cuáles son los genitales externos y cuáles son los genitales internos. Los que vemos son los externos y los que no vemos son los internos. ¿Sí? Entonces, en la mujer los genitales internos son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. ¿Sí? Son los genitales internos. Y los genitales externos en la mujer, entonces, reciben un nombre en conjunto que se llama vulva. ¿Cuáles son los genitales externos en la mujer? El monte de Venus, que ahorita más adelante hablamos de él, solamente lo vamos nombrando por ahorita. Monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el meato lo que es el vestíbulo, lo que se llama el vestíbulo, que es donde vamos a encontrar dos orificios. Arribita del vestíbulo encontramos el clítoris, más abajito encontramos un orificio que es el meato urinario, que es donde va a desembocar la uretra en la mujer. Más abajito encontramos el introito vaginal, es decir, donde comienza la vagina. Esos son los genitales externos en la mujer. ¿Listo? Bueno, veamos entonces, empecemos con los genitales internos. Y dentro de los genitales internos tenemos entonces los ovarios. Los ovarios son los análogos en el hombre de los testículos. ¿Sí? Son los análogos en el hombre de los testículos. ¿Sí? Son unas estructuras también en forma de almendras que se encuentran ubicados anatómicamente en una región acá que se llama la fosa ilíaca. Fosas ilíacas. ¿Sí? Particularmente, histológicamente, al igual que el testículo, los ovarios, que ya lo vimos en los ciclos femeninos, están constituidos por unas células germinales en diferentes grados de maduración. Quizás algo que no les dije en la clase pasada era que me regalan una hoja, por favor, y vamos pasando la lista. Perdón un momento. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 30. 30. Pero repito, qué pena que los cuente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30. Muy bien. Entonces les decía que histológicamente los ovarios están constituidos por células germinales en diferentes grados de maduración. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase de reproductor masculino que en los túbulos seminíferos también estaban las células germinales en diferentes grados de maduración, pero empezaban desde dónde? Empezaban desde célula germinal.
Y cuando ya el niño o sea, si nosotros le hacemos un corte histológico a un testículo de un niño de menos de 12 años de edad, es decir, un niño que no se ha desarrollado, lo único que vamos a encontrar en los túbulos seminíferos de esos niños son células germinales, que son las primeras células, ¿sí? Ya cuando el niño se desarrolla y empiezan las células de Leydig a producir testosterona, entonces esas células van a madurar, entonces se van a convertir en espermatogonias, espermatocito primario, secundario, espermátide y en el epidídimo espermatozoide. En la mujer no sucede eso. En los ovarios de la mujer, cuando la niña se está formando intrauterinamente, dentro del útero de la mamá, el ovario de ese bebé femenino hace el primer paso de maduración. O sea que ni siquiera ha nacido la niña cuando ya dentro del útero de la mamá las células germinales todas se convierten en ovogonias. De tal manera que cuando la niña nace no tiene en sus ovarios células germinales, sino todas las células que hay son ovogonias. O sea, ya va un pasito más adelante en el proceso de maduración. Ahora entendemos por qué las niñas se desarrollan más rápido que los hombres, ¿sí? Porque cuando la niña nace, hasta la adolescencia, en su ovario ya hay ovogonias, no hay células germinales. Cuando la niña entra en el desarrollo, igual que en el niño, entonces ya la folícula estimulante, FSH, LH, estrógenos y progesterona, comienzan a madurar esas ovogonias y se van a convertir en ovocito primario, luego en ovocito secundario y luego en folículo de De Graaf, ¿sí? ¿Y ese proceso cómo se llama? Ovogénesis. ¿Listo? Muy bien. El ovario está sostenido, porque él está como flotando entre comillas, no está pegado a la pared abdominal directamente, entonces tiene que haber algo que lo esté sosteniendo, ¿sí? Porque no se caiga. Entonces el ovario está pegado al útero y a la trompa a través de unos ligamentos, que más adelante de pronto cuando veamos útero lo vamos a ver, y se llama el ligamento suspensorio del ovario. Es el ligamento que va a sostener el ovario, lo va a fijar, pero al útero, no a la pared abdominal, lo fija es al útero. Y también hay otro ligamento que sostiene el ovario, lo fija a la trompa uterina, que se llama mesovario, ¿sí? Entonces, esas dos estructuras son las que no dejan que el ovario se caiga y lo van a mantener flotando, por así decirlo. Bueno, la irrigación del ovario está dada por una arteria está dada por las arterias ováricas. Las arterias ováricas son las análogas en el hombre ¿de cuáles? Y usted que no vino de la clase pasada, ¿cómo va a hacer? Después le encaletan un chinito. ¿Cuáles? Las testiculares, ¿sí? Las testiculares. En los libros, cualquier libro de anatomía que usted coja, no dicen arteria ovárica o no dicen arteria testicular, ¿sí? Sino dicen arterias, ¿qué? ¿Cómo dirá? En los libros de anatomía no dice, esta es arteria ovárica, esta es arteria testicular. ¿Por qué? Porque pues... No, plexo pampiniforme, plexo venoso pampidiplejo. Señor, ¿qué estaba preguntando? Entonces la persona que lo llamó, ¿qué le estaba preguntando? ¿Cómo? No, plejo venoso pampiniforme está formando parte del cordón espermático. Del cordón espermático. ¿Cómo? No. Los ovarios y los testículos son ¿qué? Las ¿qué? Del aparato reproductor. ¿Las qué? Gónadas. Las gónadas. Entonces, ¿cómo se llamarán las arterias? Gonadales. Gonadales. Entonces, cuando ustedes vean los dibujos, arteria gonadal, simplemente lo que ustedes hacen es reemplazar la palabra por, si es un hombre, testicular, o si es una mujer, ovárica. Y ambas van a nacer de la arteria aorta. De todas maneras, también las arterias el ovario, junto con la trompa, está también irrigado principalmente por la arteria gonadal, o en este caso le vamos a poner el nombre de arteria ovárica, que nace de la arteria aorta. Pero también hay de la arteria uterina, ¿sí? De la arteria uterina.
van a salir unas ramitas. Obviamente la arteria uterina, como el nombre me lo está diciendo, principalmente va a irrigar ¿a quién? El útero. Al útero. Pero también ella da unas ramitas que van a irse para arriba a irrigar la trompa uterina y se van a ir a un ladito para irrigar el ovario. Son unas ramitas pocas, pero son ramitas entonces, pero principalmente los ovarios están irrigados por las arterias ováricas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pasemos ahora a la trompa uterina. La trompa uterina, que anteriormente se le decía en los libros, dicen que son las trompas de falopio. Y no son las trompas de falopio. Son las trompas de Patricia, de Claudia, de Marta, porque son ellas las dueñas. Por eso no se dicen de falopio, sino trompa uterina. ¿Sí? Trompa uterina. Son un conducto, también en los libros los pueden llamar oviductos. Oviductos. ¿Sí? Son, como el nombre lo está diciendo, un conducto, un tubo, ¿sí? Hueco, que va a comunicar el ovario, o está ubicada entre el ovario y el útero. En su parte distal, aquí está el útero, el ovario, perdón, este es el ovario, la mano mía es el ovario, el ovario, y esta es la trompa. Entre el ovario y la trompa hay unas prolongaciones en forma de dedos. Vamos a hacerlo ahora, que este es el ovario, aquí no hay nada, este es el ovario y esta es la trompa. Hay unas prolongaciones en forma de dedo que están así siempre, y cuando la mujer ovula por acción hormonal, esas prolongaciones digitiformes, se llaman prolongaciones digitiformes, abrazan el ovario. ¿Para qué? Para que el óvulo que se salió del ovario pase a la trompa. Ellos están así como separaditos, no está pegado, sino que está así separadito. Cuando la mujer ovula, empiezan a presentarse por acción hormonal unas contracciones en la trompa uterina, que ahorita vamos a ver para qué sirven esas contracciones, y por esas contracciones hace esto. Abraza el ovario y entonces se arma una comunicación entre el ovario y la trompa, y a través de esa comunicación va a pasar el folículo maduro para la trompa uterina. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas prolongaciones digitiformes? Se llaman fimbrias. Fimbrias, que de pronto en anfiteatro las vamos a ver, hay unos especímenes ahí donde se ven las fimbrias. ¿Sí? Se llaman fimbrias. ¿Correcto? Muy bien, ese tubo, como ya les decía, ese conducto, la función de ese conducto es comunicar el ovario con el útero, permitir el paso del folículo maduro, y tiene una tercera función muy importante. En la trompa uterina es donde ocurre la fecundación. Uno se imaginaba de pronto que la fecundación ocurría en el útero. No. Donde se encuentra el espermatozoide con el folículo maduro es en la trompa uterina. Y ahorita vamos a ver que específicamente en un sitio, no en cualquier parte de la trompa uterina, en un sitio. Topográficamente la trompa uterina está dividida en cuatro segmentos. ¿Sí? Vamos a irnos de lateral a medial, o si lo queremos para entenderlo mejor, de distal a proximal, es decir, de afuera hacia adentro. Mi brazo es la trompa, aquí tenemos las fimbrias. Entonces la primera porción más externa, más lateral, se llama, ¿cómo? Infundíbulo. Luego viene la segunda porción, la media, que se llama istmo. Y luego viene la tercera porción que se llama... la segunda porción es la ampolla, discúlpenme. La segunda porción es la ampolla. La segunda porción es la ampolla. Luego tenemos la tercera porción que se llama el istmo. El istmo es la parte de la trompa que está pegado con el útero. Pero yo les dije que había una cuarta porción. ¿Sí? Resulta que, ¿sí?, cuando la trompa entra al útero, viene una cuarta porción muy chiquitica. Esa cuarta porción no la vemos sino cuando rompemos el útero. Cuando hacemos un corte sagital del útero, vemos esa cuarta porción, porque esa cuarta porción de la trompa es intrauterina y se llama intramural. Intramural, es decir, que está dentro de las paredes del útero. ¿Sí? Las tres primeras son las que se ven. Infundíbulo, la más externa, la media va a ser la ampolla,
y la más interna va a ser el istmo. Y ya la cuarta porción, para poder verla, tenemos que hacer un corte sagital, ¿sí?, al útero, y ahí podemos ver, un corte coronal, y ahí podemos ver la intramural. Les decía que en la trompa uterina ocurre la fecundación. ¿En qué parte topográficamente de esta trompa uterina ocurre la fecundación? En la ampolla, o sea, en el tercio medio. Ahí es donde se produce la fecundación. Ahí es donde se encuentra el óvulo con el espermatozoide. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo transporta la trompa uterina? ¿Cómo transportará el folículo maduro? ¿Cómo lo transporta? ¿Sí? Les decía también hace un ratico que la trompa uterina está formada por músculo liso, y esa trompa uterina se contrae por acción hormonal. Cuando la mujer ovula, esa descarga hormonal. A propósito, ¿cuál será la descarga hormonal durante la ovulación? A trompósito. ¿Qué hormona estará aumentada en la ovulación? Silent. ¿No posee información? No ha estudiado. Él dijo, mire, yo no vine a clase, pero yo ya me adelanté. Cuénteme. ¿Qué hormona? ¿Qué hormona? Sí. No sé, progesterona. ¿La qué? Luteinizante, muy bien. La luteinizante, oiga, ¿no han estudiado? Acuérdense que yo les dije que la luteinizante se subía, bajaba la folículo estimulante, y cuando bajaba bien la folículo estimulante se pegaba un disparo a la luteinizante, y que 12 horas después de que la luteinizante llegaba a los picos más altos, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría 12 horas después de que la luteinizante subía, se subía? La ovulación. La ovulación. Sus compañeros no lo quieren. La luteinizante es la responsable de la ovulación, y eso lo dijimos el miércoles. Muy bien, entonces por esa acción de esa hormona, ¿sí?, también actúa. Acuérdense que estas hormonas, les decía que actuaban se producían en la hipófisis, actuaban sobre las gónadas femeninas, que eran los ovarios, las trompas, el útero, ¿sí?, y la glándula mamaria. En los ovarios, ¿qué hacía? Ya dijimos, ayudar a madurar el folículo, y fuera de eso producir la ovulación. En la trompa, ¿qué hará? Como favorecer la contracción de la trompa uterina. ¿Para qué? Para que se mueva el folículo maduro, para transportar el folículo maduro. ¿Pero cómo lo hace? Resulta que histológicamente el epitelio, las células que están formando la trompa uterina, son unas células que son en forma de un cilindro, o sea, son alargaditas las células, hagan cuenta de ver un cilindro, ¿sí?, y en la puntica tienen unos pelitos que se llaman cilios, o cilias, como lo quieran llamar. Obviamente, cuando se contrae la trompa uterina, se mueve la cilia así. Y entonces hagan cuenta que la manera como transporta ese epitelio al folículo maduro, ustedes han visto, me imagino, ese programa de Jorge Barón donde entusiasmo, que botan una pelota grande y todo el mundo empieza a patear a manotear la pelota y a moverse la pelota. Algo más o menos parecido. Las cilias, tan pronto llegó el folículo maduro, caen en la cilia, y por la contracción que hace, ¡pum!, la manda más adelante. Y acá la recibe otra célula con otra cilia, y la recibe y ¡pum!, la manda más adelante, y así sucesivamente la van mandando por toda la trompa hasta que llega al útero. ¿Sí? ¿Por qué se están moviendo las células? Por la contracción. ¿Y quién está estimulando la contracción? La luteinizante. ¿Sí? Esa es la manera como se transporta el folículo a través de la trompa uterina. ¿Sí? Si no hay fecundación, no pasa nada. Sigue moviéndose los folículos hasta que llega al útero, y en la medida que ella va pasando por el oviducto, se va degenerando, va perdiendo células, porque cuando ella sale el ovocito, ¿sí?, y alrededor sale con una capa de células que se llama la corona radiada. Si no hay fecundación, entonces, a medida que sigue pasando el ovocito por el resto de la trompa,
va perdiendo esas células y cuando llega a la porción intramural ya no hay nada. Se degeneró la célula. O sea, todo ya se degeneró, desapareció, no pasó nada. Si hay fecundación, entonces acuérdense que allá, al lado en el ovario, hay unas células que empiezan a producir ¿qué? ¿Cómo? Hay unas células allá en el que se llama el cuerpo lúteo del embarazo, comienzan a producir ¿qué hormonas? Principalmente la progesterona. Y la progesterona, como es compinche parecido a ustedes, ¿a quién agarra? A los Al estrógeno. Entonces comienzan a producir estrógenos y progesterona. ¿Y qué pasó con esas células de la corona radiada? No se van a degradar, por así decirlo, sino que como ya hay una hormona que está alimentando esas células, ¿sí? Entonces se van a mantener así, hasta que llegan ¿a dónde? Ese huevo fecundado, que se llama ovocito, ¿a dónde llega? ¿A dónde se implanta? ¿A dónde se implanta? ¿A dónde? No, en la polla ocurre el embarazo, ocurre la fecundación, en el útero. ¿Pero en qué parte del útero? ¿En el dónde? En el endometrio. Acuérdense que hablábamos en la clase, en el endometrio. Ahí se implanta. Y entonces ese endometrio también empieza a recibir el influjo hormonal de los estrógenos y progesterona que está produciendo el cuerpo glúteo del embarazo, ¿sí? Y ese endometrio no se desprende entonces, sino que era un endometrio, ¿se acuerdan que les decía que era un endometrio proliferativo? Era un endometrio grande como un colchón, que tenía muchas glándulas, que producían glucógeno, que tenían muchos vasos sanguíneos, que tenían sangre, para empezar a nutrir ese huevo fecundado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo mantiene? ¿Hasta cuándo? Hasta la semana 20. ¿Y por qué hasta la semana 20? Porque ya la placenta recibe el papel del endometrio y empieza a alimentar el bebé. Porque a partir de la semana 20 ya está la placenta, 1, formada y 2, madura. Y entonces le dice la placenta al cuerpo lúteo, descanse, comadre, descanse, que ahora yo me encargo de ese peladito. ¿Sí? Eso es. Bueno, muy bien. Sigamos ahora al útero. El útero es una estructura, es un órgano en forma de pera. Dicen que es un órgano piriforme, ¿sí? Es un órgano piriforme, quiere decir que tiene forma de pera, pero pera invertida. Es decir, como si ustedes saben que la pera es así, ¿no? ¿Sí? Voltéenla. Entonces queda así la pera, ¿verdad? Una pera invertida que topográficamente tiene 3 partes. Topográficamente tiene 3 partes. La de arriba se llama el fondo, la de arriba. La de la mitad se llama el cuerpo. Y la parte más delgada, miren acá un momento, este es el fondo, este es el cuerpo, y esta parte delgadita, así, se llama ¿qué? Cuello. Cuello. Entonces, fondo uterino, cuerpo uterino y cuello uterino. Específicamente, el huevo fecundado, el ovocito, se pega al endometrio, pero ¿en qué parte de estas 3 zonas topográficas? El cuello. En el fondo no. El cuello. No, tampoco. Si no es vaca es toro y si no es ternero. Fondo no, cuello no, ¿qué nos quedó? En el cuerpo. En el cuerpo se implanta. ¿Sí? Ahí se pega en el endometrio. Ahí se pega. Muy bien. Histológicamente, el útero está formado por 3 capas. Así como vimos en el corazón había 3 capas, que las capas eran epicardio, miocardio, endocardio. ¿Sí? Quítenle la palabra cardio y pónganle la palabra metrio. Entonces tenemos 3 capas de afuera hacia adentro, que son epimetrio, o lo pueden llamar perimetrio, que es lo que más comúnmente utilizamos, perimetrio, la capa de la mitad, miometrio, y la capa más interna, el endometrio. El miometrio, igual que en el corazón, es la capa más gruesa, es la capa de la mitad, es la capa más gruesa del útero, y está formado por músculo. Y ese, creo que yo les decía el día en la clase pasada, el miércoles, también ese músculo, por acción hormonal, se contrae.
¿Y qué produce la contracción de, bueno, cuando la mujer no está en embarazo? En un ciclo menstrual, ¿cómo? Cólicos. ¿Qué produce la contracción de ese miometrio? Los cólicos. Entonces ya ustedes se imaginarán cómo a mí no se me contrae mucho el miometrio porque yo casi no sufro de cólicos. Y la otra dirá, pues madre, miometrio no le dio por contraerse más porque a mí me tumba la contracción, el cólico, impresionante. ¿Sí? Cuando estamos en útero grávido, ¿qué significa la palabra grávido? Cuando ustedes escuchen la palabra útero grávido, es un útero gestante, es decir, es una mujer embarazada. Entonces, la contracción de ese miometrio, que ya es por acción de otra hormona, no por las hormonas gonadotrópicas, en una mujer embarazada, cuando se contrae el miometrio, favorece el trabajo de parto, es decir, la contracción del útero para que expulsar, ayudar a sacar el feto. Pero en la mujer embarazada no es esa contracción del miometrio, no es producida por la misma hormona que en una mujer que no está embarazada. En una mujer no embarazada, la contracción del miometrio es producto de la folícula estimulante y un poquito de estrógenos. ¿Sí? En una mujer embarazada, la contracción de ese útero es producida por una hormona que también se produce en la hipófisis, que se llama oxitocina. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Oxitocina. Entonces esa oxitocina solo se produce en mujeres embarazadas. Mujer que no está en embarazo no produce oxitocina. ¿Sí? Y entonces, ¿quién hace que se contraiga ese útero? Si no está embarazada, ahora sí les decía, entonces la folículo estimulante principalmente. ¿Sí? Bueno, muy bien. En la parte del cuello uterino, hay dos orificios. Aquí vendría el ensanchamiento del cuerpo uterino y acá viene el cuello, ¿cierto? Entonces, entre el cuerpo uterino y el cuello hay un orificio que se llama orificio cervical interno, que es el que va a comunicar el cuerpo uterino con el cuello uterino. Orificio cervical interno. Y afuera, donde termina el cuello uterino y donde termina ya todo el útero, aquí hay otro orificio. ¿Cómo se llamará? Si el de arriba era interno, ¿cómo se llamará este? Orificio cervical externo. Ese orificio es el que nosotros vemos cuando hacemos una especuloscopia, es decir, cuando le hacemos un examen ginecológico a la mujer, le introducimos un aparatico que se llama el espéculo, que es como una trompa de un pato, ¿sí? Entonces lo que hago yo es abrir, y al abrir por este huequito de acá, veo la vagina y el útero de la mujer, y lo que estoy viendo es el orificio cervical externo. Ahí, en ese sitio del cuello, donde está el orificio cervical externo, es donde a las mujeres se les toma la muestra para la citología. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, imagínense que este es el orificio, este es el cuello, y acá en el centro queda el orificio cervical externo. Entonces lo que hacemos es tomar un hisopo y empezamos no como a raspar, sino a sobar el cuello uterino por fuera, y lo extendemos en una plaquita, y luego en otra plaquita introducimos el hisopo al orificio cervical externo, le damos unas vuelticas para que recoja muestra del epitelio, ahora sí del cuello uterino, y lo extendemos en otra plaquita, y bueno, eso ya se envía, le hacen la tinción y bueno, empiezan a mirar para ver si hay algún tipo de célula cancerosa. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la vagina. La vagina es la parte, si ustedes están viendo los genitales internos de una mujer de afuera hacia adentro, la vagina es donde comienzan los genitales internos de una mujer, porque es donde, dependiendo, vuelvo y repito, si yo veo, aquí está, yo estoy aquí están los genitales externos de la mujer, de aquí para allá iniciarían los genitales internos, entonces comenzarían con la vagina, pero si yo estoy viéndolo como empezamos la clase de los ovarios, es decir, de adentro hacia afuera, la vagina sería la parte terminal, eso no importa. Lo importante es saber que la vagina es la estructura músculo-membranosa que comunica la vulva, ¿sí?, que son los genitales externos, con el útero. La vagina es un saco
músculo membranoso que siempre está colapsado. O sea, la vagina, ustedes ven en el dibujito que tienen en la fotocopia, ¿sí? La vagina, ¿tiene por ahí? No se ve casi. Y es que este chino no vino. Este. Los que tienen la fotocopia, miren este dibujito. Este de acá. ¿Sí? Aquí vendría el útero y esto que ustedes ven más oscurito sería la vagina. Se ve como un conducto. Pero aparentemente ahí está dilatado el conducto. No. Permanentemente la vagina no está dilatada permanentemente. La vagina está siempre colapsada, está siempre cerrada. ¿Cuándo se dilata esa vagina? Cuando entra el pene. Cada vez que el pene entre, lo va abriendo y cuando sale el pene, pues se cierra, se abre, se cierra, o cuando empieza a salir la sangre de la menstruación, se abre un poquitico para permitir el paso del sangre. Pero la idea es que siempre en los dibujos pintan la vagina pues abierta, ¿sí? Dilatada, y no, la vagina no está siempre así, la vagina está así, ¿sí? Está colapsada. Ella tiene una serie de rugosidades, macroscópicamente la vagina, que también lo podemos ver allá, está siempre con unas rugosidades, ¿sí? Y la función de la vagina es albergar el semen. Cuando el hombre eyacula, el semen va a caer en la vagina, pero no en cualquier parte de la vagina, va a caer en el sitio donde la vagina se comunica con el cuello uterino. Y ahí se forma como un saco. Ahí se forma como un saco, es decir, ay, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ir repasando un poquito. Ovario, fimbrias, esto sería la trompa uterina. Y las porciones de la trompa uterina serían infundíbulo, ampolla, istmo. Aquí viene el canalito pues, de la trompa. Y esta parte de la trompa, que ya está dentro del útero, vendría esto así. ¿Sí? Este pedacito de trompa es la intramural, la que está dentro del útero. La intramural, ¿sí? Esto sería fondo, cuerpo, cuello, ¿sí? Y aquí vendría orificio cervical interno y este sería el orificio cervical externo. Y aquí vendría la vagina. Pero la vagina no está así abierta, sino que es allá que digamos que está siempre colapsada, ¿cierto? Esto sería el perimetrio, esto sería el miometrio y esto sería el endometrio, ¿correcto? Cuando un hombre eyacula, cae el semen acá, en unas bolsas que se hacen por detrás del orificio cervical interno. Si vemos de lado ese útero, vendría el orificio uterino aquí. Este sería, aquí sería el orificio cervical externo y la vagina llegaría así, llega así. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre eyacula, el semen cae acá. ¿Cómo se llama esa región? Fondo de saco posterior. Anteriormente en unos libros pueden encontrar lo que dice fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Y no del profesor Douglas, ¿no? Acá van a tener un profesor que se llama Douglas. ¿Sí? No. Por eso no decimos fondo de saco de Douglas, porque en Europa no conocen el fondo de saco de Douglas. Y muchos de ustedes van a terminar allá en Europa. Pero si ustedes dicen en el fondo de saco posterior, en cualquier parte del mundo le van a entender qué es. Y entonces el semen se va a depositar acá y empieza su viaje, ¿cierto? Hasta llegar a la ampolla. ¿Sí? Obviamente, pero no todo el semen que el hombre eyacule va a llegar acá. A medida que va subiendo, muchos espermatozoides van a morir por la acidez del pH de la vagina de la mujer, por digamos la barrera. Muchos se van a quedar acá, y así sucesivamente, hasta que llegan más o menos
más o menos se dice que a la ampolla llegan aproximadamente solamente 20 millones, 20, 30 millones, nada más. ¿Y cuántos espermatozoides necesita usted para fecundar? Uno. Debe estar uno de malas, ¿cierto? Bueno, listo. Ok, pasemos ahora a los genitales externos. Preguntas sobre genitales internos. Preguntas sobre genitales internos. ¿Cuánto dura el espermatozoide en subir? 72 horas. Por eso les decía en la clase pasada que si hay fecundación se produce a las 72 horas. Es decir, que 6 días después, acuérdenme que se me olvidó decir otra cosa, más o menos 6 días después de la ovulación, la mujer ya sabe si está en embarazo o no. ¿Por qué? La mujer ovuló, aquí está el ciclo de la mujer, ¿sí? Aquí el día 1, menstruó. El día 14, ovula, ¿cierto? Promedio, estamos hablando de promedio, 14, 15, estaría ovulando. A las 72 horas se produciría la fecundación, o sea, 3 días después de la ovulación. Y el viajecito del espermatozoide desde el fondo del saco posterior hasta la ampolla para buscar el ovocito, para buscar el folículo maduro, son otros 3 días, ¿sí? Entonces, aquí se produciría el embarazo. Entonces estamos hablando que más o menos el día 20, el día 21 del ciclo, la mujer sabrá si está en embarazo o no. ¿Sí? ¿Listo? O sea, 6 días después de la ovulación. Hay una cosa que se me olvidó decirles en la clase pasada, y es que cuando se produce la fecundación, entonces se produjo la fecundación, al finalizar la primera semana de gestación, todavía no hay retraso menstrual todavía. Al finalizar la primera semana de gestación, ya se formó la morula y todo eso, ¿se acuerdan de eso que le enseñaron en el colegio? Entonces, esas células de la morula, ¿sí? Que están aquí así, todo eso está lleno. Estas células comienzan a sufrir apoptosis. ¿Ustedes saben qué es apoptosis? Correcto. Comienzan a sufrir apoptosis unas células y se mueren. Y se forma una cavidad que se llama la cavidad de blastocisto. Las otras células van a formar 2 tipos de células. Esta que se llama la masa celular externa y esta que se llama la masa celular interna. La masa celular interna va a formar el embrión, el feto. Y la masa celular externa va a formar una estructura que se llama el trofoblasto. Vamos a concentrarnos en este trofoblasto. Forma el trofoblasto. Resulta que esas células del trofoblasto, estas, comienzan, aquí está el endometrio, ya se fijó, esas células comienzan a proliferar y se van metiendo en el endometrio para agarrarse al endometrio y evitar el aborto, ¿sí? Y van a formar una estructura que se llama el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, ¿no? Esas 2 estructuras, que en conjunto se llaman como trofoblasto, son las que van a formar la placenta. Este trofoblasto, en la semana 20, obviamente desde el momento de la fecundación, ese trofoblasto va madurando, va formando otras estructuras, como ya le decía acá, el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, va a formar unas vellosidades que se llaman vellosidades coriónicas primarias, secundarias, terciarias, luego forma un escudo que se llama el escudo citotrofoblástico, ¿sí? Lo que me interesa es que se acuerden que ese trofoblasto va a formar la placenta. Desde el momento, ojo, desde el momento que se forme el trofoblasto, o sea, ¿cuándo? Semana 20. No, finalizando la primera semana de gestación, o sea, el día 7 el día 7 del embarazo, se forma el trofoblasto. Este trofoblasto comienza a producir una hormona que se llama la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. ¿Quién la forma esa hormona? La beta HGC, ¿quién la forma? Trofoblasto. El trofoblasto.
Sí. Y esa hormona solo se forma en dos ocasiones, nada más. O sea, cuando ustedes vean a una paciente que tiene la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica positiva, solamente pueden pensar en dos cosas. Uno, o que está en embarazo, o dos, que tiene un tumor maligno que se llama mola hidatidiforme. ¿Qué es lo más normal, por así decirlo? Embarazo. Si ven una pacientica que le dice, ay doctor, es que yo tengo relaciones sexuales, resulta que yo no me estoy cuidando, que no sé qué, que si sé cuándo. Ojo, aquí todavía la paciente no tiene retraso menstrual, porque apenas lleva ¿cuánto? Una semana. Una semana de embarazo. ¿Cuándo la paciente tiene retraso menstrual? Cuando termine todo este ciclo, acá, el día 28, y estamos hablando del día 21, 20-21. Y tendría retraso menstrual ya con 5 semanas de embarazo. Y aquí estamos hablando de ¿cuántas semanas de embarazo? Una. ¿Sí? Entonces, cuando la paciente tiene esta hormona positiva, yo solamente puedo pensar en dos cosas. O que está en embarazo, o que tiene una mola hidatidiforme. ¿Sí? Yo le pregunto a la paciente, ¿usted ha tenido relaciones sexuales? ¿Usted no está planificando? No, doctor. Bueno, felicitaciones, tiene un chinoma. ¿Sí? Felicitaciones, tiene un chinoma. ¿Verdad? Pero si la paciente me dice, doctor, lo que pasa es que yo sangro mucho cada rato, que no sé qué, se me desarregla la menstruación muchísimo, ya me han hecho ecografías y no sale nada, ya me han hecho citología. ¿En qué puedo pensar entonces? Que tiene un tumor maligno. Ahí sí, pero antes no. Lo más común que yo pensaría es un embarazo. Entonces, si yo quiero saber si una mujer está en embarazo antes de que tenga el retraso menstrual, ¿qué le mando a medir? La gonadotropina coriónica. Las pruebas que nosotros le enviamos a una mujer normalmente, la mujer que llega a la consulta, doctor, imagínese que me tenía que venir la menstruación el lunes y ya llevo 5 días de retraso, ¿sí? No me ha llegado el periodo, no estoy planificando, estoy teniendo relaciones sexuales, le mando a hacer una prueba que se llama Gravindex. Y el Gravindex el Gravindex no me mide esta hormona. El Gravindex lo que me mide son estrógenos y progesterona. La pregunta es, a la semana de embarazo, ¿estarán muy alta el estrógeno y la progesterona? No. Por eso si a la semana, o si de pronto al mes, sin que se le presente retraso menstrual a la mujer, se toma una prueba de embarazo, ¿le va a salir cómo? Negativa. Y ella feliz, yo no estoy en embarazo. ¿Cierto? A tirar que el mundo va a acabar porque no estoy en embarazo. Nos salvamos. ¿Dónde es la unidad beta? La fracción beta es la específica de la placenta. Es la específica de la placenta. Y resulta, ella toda emocionada, feliz de la pelota porque no está embarazada y la semana entrante no me ha venido el periodo. No me ha venido el periodo. Sí, ve, yo le dije que usted era como era el estudiante de intercambio, entonces dijo que acá no, que no sé qué, que por la... ¿Por qué? Porque ya con retraso los niveles de estrógeno y progesterona sí están alticos y los puede detectar la prueba de embarazo. Pero si yo a los 10, 15 días de haber tenido la relación le mando a medir estrógeno y progesterona, me va a salir ¿cómo? Negativa la prueba. ¿Por qué? Porque hasta ahora se está subiendo. Pero esta, por muy poquito que se eleve, a los 8, 10 días después de la relación sexual, así se eleve, le tomamos una fracción beta-gonadotropínica coriónica y le dio, vamos a decir un número cualquiera, 10 unidades internacionales. Usted le puede decir tranquila a la señora, felicitaciones, está en embarazo. Porque la fracción beta solo se eleva en dos cosas, embarazo y mola, nada más. ¿Sí? Entonces ahí les estoy dando ese datico. Doctora, ¿qué se debe cuando una mujer embarazada sigue menstruando normal? ¿Eso no lo vimos en la clase pasada? Sí, tiene. ¿Vio? Cuando una mujer queda en embarazo, los niveles de progesterona se suben. Cuando una mujer menstrua es porque los niveles de progesterona se bajaron mucho. O sea, cuando los niveles de progesterona se bajan mucho,
12 horas después de que los niveles de progesterona se bajen mucho, 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 viene la nueva menstruación. Entonces, ¿qué sucedió en esas pacientes que estando en embarazo no están menstruando? Dígame, ¿qué sucedió? Se le debería subir la progesterona, ¿cierto? Pero si está menstruando es porque están bajando. Entonces están bajo los niveles de progesterona y es un peligro porque puede abortar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se desprende de la menstruación? El endometrio. ¿Y qué es lo que la mujer... ¿Y dónde se implanta el huevo fecundado? El endometrio. Eso es un peligro para la mujer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Veamos ahora los genitales externos. ¿Me regalan? ¿Alguien tiene un Kleenex que me regale? Sí. ¿Pero de tela? No. Ah, bueno, sí, pañito húmedo, sí, pensé que era un pañito de tela. Así como uno limpia las gafas. No, porque ah, mira, acá ya me regalaron uno. Gracias. Bueno, vamos a ver los genitales externos. Porque aquí hay gente que no los conoce. Y yo no sé. ¿Usted no los conoce? Yo no. Dígale las páginas de internet que usted se mete. Y la página dice, bienvenido Jason. Ya la página cuando dice, ¿otra vez usted? Ya tiene cuenta. Déjenos descansar cuenta tantico. premium. O le dicen, todos los videos que tenemos de los 5.000 videos que tenemos a disposición suya, ya todos los ha visto usted. Ya están votados por Jason. En un mes volvemos a recargar la página. Los genitales externos, el conjunto se llama vulva, ¿no? Muy bien. Tenemos una primera estructura que se llama el monte de Venus, que es un panículo adiposo que se encuentra por encima del pubis y es donde se encuentra el vello púbico en la mujer, ¿sí? Luego tenemos en sí lo que es la vulva, que es donde vamos a encontrar todos los genitales externos. Tenemos una primera estructura que se la llaman los labios mayores. Los labios mayores. Ellos son los que están delimitando la vulva de una mujer, los labios mayores, ¿sí? Son unas estructuras formadas por piel modificada, ¿cierto? Y detrás de estos labios mayores están los labios menores, porque se llaman menores porque son más pequeños, ¿sí? Y los están tapando los labios mayores. Ojo, en una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, los labios mayores tapan los labios menores. O sea, los labios mayores, mirando desde allá para acá, aquí estaría el labio mayor y aquí estaría el labio menor, detrás. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales, los labios menores se hipertrofian y salen por delante de los labios mayores. Y entonces quedan así. Se vuelven más grandes los labios menores. Y lo que uno ve normalmente en una mujer que ha tenido relaciones sexuales ya no son los labios mayores, porque quedan atrás, rezagaditos. Y lo que los va a tapar entonces son los labios menores. Estos serían los labios menores. Sí, señor. ¿Qué se debe eso? ¿A la presión? Sí, o sea, como esos son de músculo, como son músculos por la actividad sexual hace que ese músculo se hipertrofie. Hace que el músculo se hipertrofie y al hipertrofiarse el músculo del labio menor, crece. Siempre cuando un músculo se hipertrofia, crece. Por ejemplo, la gente cuando levanta pesas. Entonces el músculo se hipertrofia y eso se traduce en ¿qué? Que el músculo crece. Aquí lo sucede lo mismo. A pesar de que es un músculo liso y acá es un músculo estriado, esquelético, la fibra es igual, se hipertrofia. Y al hipertrofiarse, crece. Y por eso protruyen, salen hacia adelante, y lo que vemos normalmente en una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales, obviamente eso no sucede con la primera relación sexual, ¿no? Que ya tuvo hoy su primera relación sexual y ya los labios se van a hipertrofiar, no, esa es la medida que va teniendo relaciones sexuales para que suceda eso. Muy bien, esto se llama el vestíbulo. En el vestíbulo vamos a encontrar en la parte de arriba, donde se unen los labios mayores, vamos a encontrar una estructura de piel que se llama horquilla, ¿sí? Y dentro de la horquilla va a estar el órgano eréctil de la mujer que se llama el clítoris,
que es análogo a el pene en el hombre, que el pene en el hombre es eréctil, en la mujer también, y que en la mujer ese clítoris es un pene, lo llaman micropene, es un pene muy pequeño, ¿sí? Tiene también cuerpos cavernosos, como el pene del hombre. Lo que no tiene son cuerpos, lo que no tiene es el cuerpo esponjoso, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el hombre dijimos que de los cuerpos, de los 3 cuerpos que estaban formando el pene, los 2 cuerpos superiores, que eran los cavernosos, eran los que estaban relacionados con la erección del pene? Entonces aquí ese clítoris, pues tiene su cuerpo cavernoso, ¿cierto? Que cuando se llena de sangre, se erecta y protruye. Siempre él está aquí guardadito. Cuando está flácido está guardadito. Cuando ya se erecta, sale. Debajo de ese vamos a encontrar un orificio en el vestíbulo que se llama el meato urinario. Ese meato urinario es el sitio donde termina la uretra de la mujer. Y debajo de ese meato urinario vamos a encontrar un orificio más grande que se llama el introito vaginal, que es donde comienza la vagina. Introito vaginal. Cuando la mujer nace, ese introito vaginal está cubierto por una membrana muy delgadita que se llama el himen, que durante la primera relación sexual es perforado por el pene, y es lo que se conoce vulgarmente como la desfloración o ya sabemos que nosotros se pierde la virginidad, ¿cierto? Muy bien. Abajo de la vulva se encuentra el ano, y el espacio que hay entre la vulva y el ano recibe el nombre de perineo, que es lo que nosotros, cuando la mujer está teniendo el parto, es lo que nosotros vulgarmente decimos picamos, o lo que nosotros cortamos para ampliar la vagina, la vulva, para permitir la salida de la cabeza del feto y evitar de pronto desgarro. Y a ese proceso, cuando nosotros cortamos, se llama episiotomía. La episiotomía. Que siempre es en diagonal, ¿no? Hay 3 tipos para hacer la episiotomía. Se puede hacer vertical, se puede hacer horizontal o se puede hacer transversal. ¿Cuál es la desventaja de cada una de ellas o ventaja? La vertical, el problema es que nos podemos cortar el esfínter externo del ano de la mujer y nos envainamos porque va a quedar con problemas para continencia rectal la mujer. Si la hacemos horizontal, sangra muchísimo, porque aquí hay mucho vaso sanguíneo. Entonces, al hacer la diagonal, que es lo ideal, no hay peligro que nos llevemos el esfínter externo y el sangrado es menor. El sangrado es menor. Entonces, ya cuando la cabecita está aquí coronando, ¿sí?, que decimos que la paciente está completa, instilamos silocaína y en la contracción cortamos, ¿sí? Cortamos, entonces esto obviamente se abre y pues le va a ampliar el espacio por el cual va a salir la cabecita del feto. Ya después de que salió el bebé, ¿sí?, suturamos. Se llama la episiorragia. Episiotomía, cortar. Episiorragia, suturar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, muy bien. Próxima clase vemos endocrino. ¿Alguien tiene un calendario? Es que quiero programar con ustedes la ida al Museo del Ser Humano.